¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Sarco Medina Hinojosa. Me han pedido que, digamos así, les dé algunos consejos para poder participar en este concurso COVID-19 que está organizando Almadino Editores y Lee Cana, el colectivo Lee Cana, sobre este tema, justamente sobre la pandemia, ¿no? Relacionado. Me han pedido de que les haga, digamos así, unos consejos sobre microcuento. Entonces, no quiero extenderme mucho, ¿no? Pero como introducción quisiera comentarles de que el microcuento es de por sí un género ya literario, no es solamente una expresión o una reducción de un argumento de un cuento largo o de una novela, no es así, es de por sí mismo ya un género. Se va investigando un poco sobre, digamos, todo el alcance que puede tener, pero no es eso. Tratamos de ese tema, ¿no? No de su género propio, solamente que puede beber de cualquier subgénero. Entonces, lo primero que vamos a comentarles, o que les quiero comentar, es cuáles son los subgéneros. Para el concurso de COVID-19, ustedes tienen 300 palabras sin el título, para poder redactar su microcuento. Y esto me parece muy interesante porque es justamente el límite de palabras que yo considero que debe tener un microcuento. Puede extenderse hasta las 100, ya con bastante esfuerzo, pero 300 a mí me parece un mínimo muy aceptable, o sea, un máximo, digamos, muy aceptable para un microcuento. Entonces vamos, ¿cuáles son los subgéneros que puede abordar un microcuento? Policíaco, ficción, fantástico, de hadas, de terror, de misterio, de suspenso, de historia, romanticismo, lo que ustedes quieran. Puede haber una mezcla, por supuesto, pero tengan en cuenta de que hay poco espacio para muchas ideas, entonces mejor enfócate nomás en algún subgénero concreto, máximo dos, y desarrollalo. Vamos a ver. Como todos saben, el gran Monterroso, los microcuentos se han escrito o la literatura breve desde hace mucho tiempo. Pero Augusto Monterroso, en un libro suyo de cuentos largos, en realidad, pone en una de las páginas este microcuento famoso, ¿no? El dinosaurio. Entonces él pone, ¿no? El dinosaurio. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Este microcuento ha generado tal magnitud de páginas que hasta Mario Vargas Llosa le ha dedicado 3 hojas a un análisis. ¿Por qué? Porque el microcuento de por sí es una suerte de ejercicio máximo para poder utilizar un contexto, para poder materializar un texto que, si bien es cierto, es corto, pero puede despertar en el lector un montón de ideas. Por ejemplo, el dinosaurio tiene esta característica: cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. El truco es en el todavía. ¿Por qué? Porque juega con varias cosas, juega con el tiempo. Pónganse a pensar, ¿qué quiso decir? Entonces es un ser humano, ¿no? O sea, lo deduces, ¿no? Que de repente es un ser humano que se despertó y está en la época de los dinosaurios, pero los dinosaurios y los seres humanos no convivieron en el mismo tiempo. Eso lo sabemos por historia, bueno, no sé, pues por arqueología, por un montón de ciencias, ¿no? Que nos han demostrado, digamos así, o plantean la hipótesis que nunca llegaron a convivir, efectivamente. Entonces, ¿qué puede haber pasado para que alguien despierte y encuentre un dinosaurio y que todavía estaba allí? O sea, que antes de dormir o de caer en un sueño, o qué sé yo, estaba todavía, estaba. O sea, ya estaba desde antes, ¿no? Esto genera muchas posibilidades, ¿no? Viaje en el tiempo, clonación actual. O sea, básicamente en solo 6 palabras narró todo un no sé cuál es la palabra, pero esto toda una conjetura. Exacto, como bien dice mi hijo, en 6 palabras, Augusto Monterroso crea toda una conjetura. ¿Para qué? Para que nosotros podamos andar, digamos, descubriendo qué es lo que quiso decir. Esto siempre para mí me ha resultado muy genial como ejercicio, porque las respuestas
han sido geniales, ¿no? En diferentes momentos. ¿Se acuerdan cuando se hablaba de los dinosaurios en la política? Pues uno de mis alumnos agarra y no, cuando digo, ¿no? ¿Qué quiso decir? Bueno, pues de repente quiso decir que los dinosaurios políticos todavía seguían rigiendo el rumbo del país. ¡Hala! Todos bien, ¿no? O sea, por el contexto que se vivía, encajaba, ¿no? Pero era un cuento escrito para otro tema, supongo, no sé, no, nunca conversé con Monterroso para preguntarle esto, ¿no? Ni siquiera he tenido posibilidad de verlo ni en vivo ni nada. Voy a preguntarle cosas, pero por lo menos esa es la magia de un escrito, ¿no? Trasciende el tiempo. Un microcuento debe hacer eso, también trascender. Muy bien, vamos con el decálogo, antes que me gane el tiempo. Muy bien. Un microcuento es una historia mínima, por si acaso, perdonen. Esto lo he extraído de Escuela de Escritores, ¿ya? Y yo me rijo más o menos, me parece muy interesante, uno de los más completos. Un microcuento es una historia mínima que no necesita más que unas pocas líneas para ser contada, no el resumen de un cuento más largo. Ya ahondamos en eso. 2. Un microcuento no es una anécdota, ni una greguería, ni una ocurrencia. Como todos los relatos, el microcuento tiene planteamiento, nudo y desenlace, y su objetivo es contar un cambio, cómo se resuelve el conflicto que se plantea en las primeras líneas. Importante, no te vayas a desarrollar toda una historia para el último dejar el plato fuerte, que eso es generalmente lo que se hace en un cuento, el desenlace o el giro final, ¿no? Y ya desde el inicio tú puedes ir marcando la pauta de tu microcuento para que en el final simplemente sea oye, es claro, así pasó,